León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Bueno, pues seguimos adelante en Es la Mañana de León y hoy toca hablar de salud, como siempre, con la sección Es Saludable, una sección que nos acerca a estos micrófonos cada lunes. José Alberto Benítez. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Arturo. Aquí estamos. Javefitness.com. Ahí la referencia de todo lo que José Alberto hace con estos temas de, bueno, pues que tienen que ver con divulgación, con salud y estas cuestiones. Hoy abordamos la segunda parte de Fanny García, que es bioquímica, psicoterapeuta, especialista en patologías digestivas, y de la publicación de su libro Es la tripa la que grita. El otro día hablábamos del SIBO, de la inflamación, de alimentos que sientan mal y del estrés como factor digamos que principal factor que aglutina muchas de esas patologías o malestares digestivos y que no es fácil además de eliminar, puesto que hay que ir gestionando este patrón de estrés y que afecta lógicamente pues a la calidad de las digestiones, al sistema digestivo, porque ella misma lo padeció, ¿no? Ella padecía, decíamos en la introducción del otro día, pues reflujos, gastritis, y el médico le había dicho tienes que aprender a convivir con ello. No fue así, y a raíz de su experiencia y de estudios y de mucho trabajo, mucho esfuerzo, no porque se lo decían los vecinos o quien fuera, pues ha decidido contribuir a la divulgación y a saber lo que pasa, para que además nadie nos pueda engañar, con un libro que yo creo que es muy bueno, y le hacía una entrevista al Mundo al respecto, y en esta parte lo dejábamos, ¿no? Y hoy vamos a abordar el tema de la microbiota, que también tenía mucho que ver con esta calidad de las digestiones y por lo tanto con reflujos, estrés digestivo, etcétera, etcétera. Bueno, por situar un poco, el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y básicamente se produce pues cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado y en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran de manera común en esa parte del tubo digestivo, y básicamente pues es cuando sucede esto, ¿no? Entonces el crecimiento excesivo de esas bacterias en el intestino delgado se produce cuando, bueno, pues una circunstancia, por ejemplo, como una cirugía o una enfermedad, lo que provocan es que se ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias, que al final el exceso de bacterias pues acaba causando, pues por ejemplo, diarrea o provocando incluso pérdidas de peso e incluso malnutrición, ¿no? Por poner un ejemplo, si podemos, ya que estamos hablando de divulgación, las bacterias amigas, es como una especie de población, imagínense ustedes, aquí en León, y León tiene capacidad para tantos habitantes. ¿Qué ocurre si le metemos 10 veces más habitantes de los que tiene capacidad en León? Porque no hay Dios que viva en León. Y esto es lo que puede ocurrir, un sobrecrecimiento de un tipo determinado de bacterias, pues que por muy amigas que sean, pues no es lo correcto y pueden provocar caos. Efectivamente. Y una cosa importante es, bueno, que esto es diagnosticable, o sea, hay un test para comprobar si se tiene esto, y claro, los síntomas que acompañan a esto pues pueden ser pérdida del apetito, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, sensación incómoda de saciedad después de comer, diarrea, pérdida de peso involuntaria o malnutrición. ¿Qué pasa? Que el que tenga alguno de estos síntomas, no por tener estos síntomas ya es SIBO. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque tener uno de estos síntomas no va a implicar que tengas SIBO, ¿no? Está muy bien. Los síntomas al final coinciden en muchas enfermedades y no por eso tienes ni todas ellas ni alguna de ellas en concreto. Por eso no vaya a ser que vaya alguno al de digestivo y le diga que tengo SIBO. Exacto. Y el de digestivo pues le dé así una yoga. Una galleta. Hay mucho de esto. Una galleta. Hay mucho de esto también, ¿eh? Que encima le dices tú al especialista lo que tienes. Efectivamente. En fin, bueno. Claro, ese es el problema del exceso de información, y esto ya me lo llevo ahora a mi terreno, ¿no? Por información profesional, que lo hablo mucho en las charlas, que la mayor ventaja que tenemos ahora con la aparición de Internet es el acceso a la información, y la mayor desventaja es el acceso a la información. Entonces, bueno, pues eso. Entonces lo dejábamos justo en la parte de la entrevista en la que a ella le preguntaban acerca de si los probióticos podían servir para repoblar la flora y barrer, entre comillas, las bacterias malas, ¿no? Pero claro,
que también dicen que puede ser que barran las bacterias buenas, ¿no? Entonces, bueno, lo que ella comentaba es que a través de un tratamiento farmacológico o natural herbáceo, pues tiene que ser también pautado con un objetivo y seguirse de manera correcta y no dejarlo de tomar cuando nos dé la gana, ¿no? Entonces, los antibióticos barren los patógenos, pero también arrasan con las bacterias buenas, los antibióticos, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos atravesando una época pues de bastante estrés o abordamos también la parte psicológica o el tratamiento, no va a ser del todo efectivo por muchas tandas de antibióticos que nos den. Entonces es importante al final encontrar un equilibrio, tanto siguiendo las pautas al completo como sin olvidarnos de lo que es el origen que lo ha desencadenado, ¿no? Entonces muchas veces nos complicamos un poco la vida y cuando tenemos probióticos al alcance muy fáciles de introducir en la alimentación, como el kéfir, la kombucha, el ajo negro u otros. Cuidado con esto, sí. Pues que podemos introducirlo poco a poco, 4 veces a la semana y ya eso va a ser beneficioso, pero que tampoco hay que volverse locos, ¿no? Ni tomarlo todo el tiempo porque estamos alimentando una población de bacterias específicas y no todas en general. Quiere decir con esto que cuidado con autoprescribirnos, ¿no? Ingesta de probióticos. Sí, sí. Más que nada porque esas bacterias saprofitas ahora, casi todos los laboratorios las escogen, es decir, se mantienen vivas, no se mueren. Sí. Son muy efectivos, pero con esto hay que tener cuidado. Sí, Quiere decir que no podemos tomar probióticos siempre de una casa determinada, de una cepa determinada, porque estamos al final haciéndolo mal también, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, le preguntaban con respecto a si los bichitos vivos, ¿no? Que se introducen tal cual, que si se comen el organismo, y ella respondía, pues bueno, que hay un montón de cepas que algunas son más beneficiosas para unas cosas o para otras dependiendo del contexto, y que por ejemplo en todos los lácteos que están pasteurizados como pasan por un proceso en el que se eleva la temperatura, pues sí que ahí no vamos a tener bacterias vivas y lo que vamos a tener es solo un prebiótico, un alimento que actúa como nutriente para la propia microbiota, ¿no? Que es al final tan importante, ¿no? Y en cuanto al tema de cómo saber si nuestra microbiota está sana o si está fallando, es lo que he comentado antes, ¿no? Que pensamos a veces también que y aquí, por ejemplo, me acuerdo sobre todo de los celíacos. Los celíacos, además por cercanía de una persona que tengo celíaca en casa, ¿no? Hay algunas veces que, dependiendo del grado de celiaquía que se tiene, puedes no tener sintomatología, pero puede ser que poco a poco, si tú vas tomando algo que tenga muy poco gluten, puede al final derivar en que cuando pase un tiempo largo incluso desarrolles un cáncer. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, claro, al final hay ciertas dosis que sí que son para este tipo de personas veneno, pero que no producen síntomas, y por eso hay que tener tanto cuidado en este caso, pues cuando se sale por ahí realmente se tiene celiaquía, pues con la contaminación, exacto, de esa proteína gluten. Eso es, porque ¿no? El cuerpo de un celíaco lo que hace es atacar no solamente a esa proteína, sino a todo lo que se le parezca. Sí. Y hay una proteína en las paredes intestinales que es muy parecida a la que ataca el propio sistema inmune de esa persona. Esto deriva, pues aunque sea leve, pues venga, ataques, inflamaciones. ¿Esto qué deriva al final? Pues en un pólipo y después en un cáncer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y aparentemente igual no da ningún tipo de lo que tú dices, es una pequeña contaminación y no produce ni malestar. Eso es, sintomatología. Entonces, con el tema de la microbiota pasa un poco parecido. A veces pensamos que vamos a tener la microbiota mal cuando tengamos diarrea o estreñimiento, pero que puede haber otra serie de síntomas previos que quizás son más difíciles incluso de pensar que es por ese motivo, ¿no? Como por ejemplo, pues tener cierto cansancio diario, fatiga constante, incluso a veces pues brotes de acné o falta de concentración, ¿no? Entonces, estas sensaciones que además son más psicológicas y que incluso nos hacen evidentemente saltar a la mínima y estar un poco más irascible, pues hay veces que es precisamente porque la microbiota no está sana y que no solo va a afectar a nivel digestivo, sino que también nos puede
inducir a ciertos, bueno, pues en este caso, estados psicológicos que nos acaban afectando a más cosas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener eso en cuenta. Iba a decirte, hay estudios, me da mucha rabia decir hay estudios sin hacer referencia específica. Lo buscaré, pero es que ahora no tengo la manera de poder localizarlo. Sí que he visto recientemente alguna publicación que hace referencia a las poblaciones de bacterias saprofitas en los intestinos, es decir, la microbiota intestinal, dependiendo también de la época del año, de los alimentos de temporada que estemos consumiendo, es decir, no es algo... ¿Tú te acuerdas que hubo alguien que empezó a hacer como trasplantes llamaban así, trasplantes de microbiota, bueno, trasplantes de heces, decían, realmente trasplantaban bacterias vivas, ¿no? Eso no resultó y no resultaba bien, porque al final esas poblaciones van cambiando, pues con la alimentación que tú tengas, con el tiempo, con tus niveles de estrés, van cambiando. Entonces, ¿cuál es la población ideal? Depende de cada persona, de cada intestino y de cada época del año, porque cambian esas poblaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto de la microbiota sana? La vida saludable. Correcto. Mira, el ejercicio, una alimentación variada, si al final es que siempre la base de todo. Es la base. Con eso y reducción de niveles de estrés, cortisol, etcétera, etcétera, que esto es lo jodido en nuestros tiempos que corren. Efectivamente. Yo creo que la regulación propia de nuestras bacterias amigas va a ser la correcta, ¿no? Y si hay algo más o tenemos algún síntoma de esos que tú dices, hombre, yo si tengo cansancio y tal, lo primero que hago es ir al médico y me hace una analítica. No va a ser que sea anemia, falta de hierro o mil cosas que pueden ser. Nunca autodiagnosticarse, ¿no? Eso es, ¿no? Luego ya, a lo largo, y ya finalizamos aquí, ¿no? A lo largo del artículo habla también sobre un tema que nosotros hemos hablado aquí muchas veces, que es el tema de la flexibilidad en la alimentación, ¿no? Que hay mucha gente, yo como de todo. Bueno, vamos a ver, que ultraprocesados no hace falta comer, no es obligatorio comerlos si no los comes y además no los necesitas para estar bien a nivel mental. Pues en mi caso sí. Bueno, pues ya te cuento, no, es broma, hombre, es broma. Pero vamos, para mantenerse saludable, pues oye, hay ciertos productos que son ultraprocesados que no es necesario tomarlos, ¿no? Y que evidentemente también van a afectar, pues eso, van a empeorar también nuestra microbiota. También pasa lo mismo con el alcohol, que al final nos aporta más toxicidad de la que realmente pues necesitamos. O sea, el alcohol es tóxico y punto. Otra cosa es, bueno, pues que alguien en un momento dado quiera en algún momento tomas algo de vino o una cerveza o tal, pues perfecto que lo hagan, pero que no sea porque tenga efectos positivos. Porque tenga resveratrol el vino, porque lo tiene la uva y no hace falta que tomarse el vino. Eso es. Entonces, bueno, eso. Y luego al final de todo habla un poco también del tema de los trastornos que hay relacionados con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal, que bueno, ahí tienen también cierta relación, pues las redes sociales evidentemente, ¿no? Y nosotros aquí alguna vez también lo hemos comentado, que hay que tener mucho cuidado con ese tema, pues porque es verdad que, bueno, lo que te dije antes al final, que el problema que tenemos con el acceso a internet y demás es la gran información que hay y la ventaja es la misma, ¿no? Entonces, pues con las redes sociales pasa un poco lo mismo, que hay que tener cuidado a quién seguimos, qué es lo que seguimos de esa persona y demás. Bueno, buenos artículos, y te prometo que buscaré ese artículo. Lo vi hace bastante tiempo, pero buscaré. José Alberto Benítez, es saludable, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Ya queda poquito para las vacaciones de agosto. Ya queda poco. Muchísimas gracias, como siempre, y la semana que viene más. Un abrazo, amigo. Gracias.